Son las 18 horas con 31 minutos. A esta hora damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios al presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables, el ingeniero Eduardo Rosero. Ingeniero, buenas noches, gracias la oportunidad. Comentemos sobre algo que sucedió, que estamos buscando su trascendencia, algo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional. El secretario jurídico de la Presidencia de la República entregó dos proyectos de urgencia económica que deben ser, por lo tanto, tramitados en 30 días por el Parlamento. Uno de ellos tiene que ver con la delegación de los proyectos energéticos al sector privado. Recordemos que la Corte Constitucional negó hace poco como una razón de la delegación el denominado interés público. Hoy, en cambio, ya hay algunas razones para confirmar esa delegación al sector privado. Se habla, por ejemplo, que cuando haya retrasos superiores a 2 años en el Plan Maestro de Electricidad. Y el texto también dice que otra razón puede ser que el servicio energético, el servicio eléctrico, no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas. ¿Qué opina la asociación al respecto? Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, Edgar, por este espacio. Creo que dentro de las perspectivas yo me solidarizo con esa falta de energía que tenemos en el país y aplaudo positivamente algunas de las acciones que está tomando el gobierno nacional al presentar este proyecto de ley. Me parece que es sumamente importante gestionar justamente toda la parte normativa que requiere el país para incentivar la generación, independientemente si sea pública o privada. Yo creo que hay condiciones naturales que no se pueden desconocer. Es que pública no hay mucho, porque no hay recursos. Vemos los problemas, los avatares del sector público del Estado como tal. Entonces, parece ser que la única alternativa es que haya la delegación al sector privado. Sí, y en este sentido, por ejemplo, el pronunciamiento anterior de la Corte Constitucional era bastante restrictivo y correspondía a una realidad totalmente diferente a la que nosotros teníamos o tenemos ahora de crisis energética. Si bien el Estado se debe reservar el derecho, y así es en casi todos los países, de regular, es el ente regulador del sector, mas no siempre se puede trasladar esa rectoría a la ejecución propia de proyectos, más aún cuando tenemos un déficit presupuestario, más aún cuando los recursos que se pueden destinar a salud, a educación, se deben destinar a un sector que propiamente lo puede también hacer por delegación el sector privado. Y cuando hay un déficit frente a la provisión de energía porque ha subido la demanda. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el déficit de energía todavía no está siendo visto por algunos sectores de la población, pero es inminente. Hay un déficit de generación de energía y ese puede ser cubierto. Y además, si vemos el crecimiento inercial de la demanda, por varias razones. El Ecuador está creciendo económicamente. Eso determina siempre una demanda de energía mayor. Y esa demanda de energía mayor, si no es cubierta por sistemas de potencia nacionales, la tenemos que importar desde Colombia. Ahora ya no hay cómo. Sí, bueno, normalmente se la puede importar. Tenemos una línea de transmisión de hasta 450 megavatios que pueden ser transmitidos por esa línea de interconexión con Colombia, y esto da la capacidad de surtir la energía que necesitamos nosotros en Ecuador con sistemas externos, pero a un precio totalmente diferente al que podríamos conseguir con producción nacional. O sea, más caro. Muchísimo más caro. Claro. Si tomamos esa en no es cuenta... la que nos ha vendido Colombia desde hace 3 años, carísima.
En hora pico es de las más caras, pero no durante todo el periodo. Hay fluctuaciones. Ese precio spot de la energía se lo compra o se lo vende con determinadas reglas. Ahora sí, si es que nos trasladamos a la crisis energética del 2024, ahí sí tuvimos precios momentáneos de hasta 12 a 14 veces lo que pagábamos nosotros por energía producida aquí internamente. Ya vamos a volver al proyecto de ley que fue presentado ayer y ahora que esto está hablando de la energía de Colombia, vea usted que la ministra de Energía de Colombia está diciendo que la suspensión de venta de la luz de parte de Colombia al Ecuador produce sobrecostos de 2 millones diarios en el Ecuador. ¿Hasta qué punto está bien informada la ministra? Sí, si tomamos en cuenta que toda la energía que no es suministrada por Colombia tiene que ser producida por sistemas térmicos, ya nuestra capacidad hidroeléctrica tiene un límite y el límite es el embalse de Mazar, que es la represa donde tenemos la mayor fuente de almacenamiento para el Ecuador. Hay que tomar en cuenta las condiciones técnicas y las condiciones técnicas nosotros en épocas donde llueve mucho tenemos excedentes, en épocas donde no llueve mucho tenemos déficit y eso un buen manejo de la gestión de la energía nos puede hacer sobrellevar de buena manera estos impases del cambio climático. No hay que desconocer que sí estamos viviendo una época diferente a la que vivíamos hace 30, 50 años, en la cual ya el clima cambió en la mayoría de las ciudades, ¿no? Claro. Son las 18 horas con 38 minutos. Conversamos con Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables. Hablemos ahora sí del proyecto de ley. Como yo le señalaba al inicio de la entrevista, hay algunas razones para la delegación al sector privado. O sea, esta es la enmienda que ha propuesto el Ejecutivo cuando la Corte Constitucional rechazó esto del interés público. Entonces, me parece que son 6 razones, las 2 primeras ya se le expuso. La primera se puede delegar cuando hay retrasos superiores de 2 años en el plan maestro de electricidad. La segunda, cuando el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas. Pero me parece que en esta última tiene que haber un informe previo, me parece que del SENACE. ¿Cómo le ve estas 2 razones? A mí me parece importante destacar que el plan maestro de electrificación desde hace algunos años, por no llamarlo muchos años, no ha sido cumplido. Y eso significa que toda la planificación estratégica del Estado no tiene unas buenas bases. Eso se traduce en falta de energía en estos años. O sea, no es necesario esperar a que pasen 2 años y que existan estos retrasos. Siempre hay retrasos. No, yo creo que la planificación energética es importante porque esa planificación energética, si tiene buenas hipótesis o buenas condiciones de entorno, va a reflejar la realidad energética del país. Ahora, si se parte de hechos que a sabiendas, ya todo el mundo conoce que una central, por ejemplo, hidroeléctrica, desde que se otorga un título habilitante hasta que realmente empieza la operación comercial, pasan 5, 7 y 9 años. Si se desconoce y se lo pone dentro del plan desde que se otorga el título y se le da un plazo de 3 años, seguramente no vamos a poder cumplirlo. La condición de los 2 años, que me parece también importante, es que también este plan tiene que actualizarse. Y tiene que actualizarse de una manera muy planificada porque la incursión de nuevas tecnologías responde a un cambio
tecnológico. Estamos hablando dentro de poco de energía nuclear, estamos hablando de hidrógeno verde como un combustible de transición, estamos hablando del uso del gas natural. Yo creo que esas tecnologías, aparte de las energías renovables, a las cuales a mí me apasionan, pero son las distintas tecnologías que el mundo está usando. No solamente Ecuador, la región las está usando por sus características de generación económica. Si vamos atrás, nosotros teníamos como una premisa, y eso lo tenían muchos de los ingenieros eléctricos aquí, que la energía hidráulica es la más barata. Claro. Ahora ya la tenemos, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica en el mismo rango. Se lo demostró en la última subasta de bloques de energía que fue hecha en el 2021, adjudicado en el 2023, y los rangos de precio de oferta de las empresas privadas que participaron equilibraban perfectamente. Había energía fotovoltaica de 5.1 centavos y energía hidroeléctrica también de ese valor. Ahora ya la parte tecnológica juega un rol predominante en el uso y en la elección de las diferentes tecnologías. Entonces, obviamente tiene que actualizarse esta parte de la normativa. Pero esto que dice que cuando el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas, pero eso pasa generalmente, por no decir siempre. Sí, teníamos una constitución y una ley bastante con una visión estatista. Y eso impedía la inversión privada. Ahora lo que se pretende es que esta delegación no es no estamos cediendo como Estado, sino es una delegación del servicio, lo pueda generar un sector que también ya tiene mucha experiencia. Vamos a tomar en cuenta algunos de los proyectos hidroeléctricos que ya tienen data de unos 20, 25 años, ya se tiene experiencia y una ingeniería nacional que puede abastecer este tipo de requerimientos. No necesitamos de hacer contratación. ¿Qué pasó en el Coca-Cola Sinclair? Teníamos una empresa china que construyó la represa, teniendo también empresas nacionales capaces en la parte de construcción que podían ofertar estos servicios de construcción y no se las tomó en cuenta. Claro, y el Estado se endeudó pues con ese país, claro, para construir la represa. Sí, bueno, el endeudarse no está mal, teniendo en cuenta que... Pero eso significó el sistema llave en mano, ¿no? Que sí, las empresas podían contratar, obviamente, empresas chinas. Y sobre todo, lo que en esa época se pensó es que la energía hidroeléctrica o la justificación para la construcción de un proyecto tan grande era que esta energía iba a sustituir toda la generación térmica de la época, lo cual sí se produjo. Ahora, el costo es totalmente diferente y por eso... Esa es otra discusión, ¿no? Porque había un presupuesto y después como que costó 2 o 3 veces más. Esa es otra discusión. Ahora, hay otras razones que se han establecido en el proyecto de ley. Se dice que se puede delegar al sector privado. Es interesante esto, dice, se puede, no es que dice debe, no, se puede delegar al sector privado. Cuando se haya declarado emergencia del sector eléctrico por parte del ente rector. Aquí habría que seguir leyendo el texto, pero ¿no resulta interesante que exista ya este detalle cuando hay una declaratoria en ese sentido? Me parece que es súper importante que el Estado se haya dado cuenta de los instrumentos que tiene que perfeccionar en la parte jurídica, es decir, hacer caso a los informes técnicos como la base de una política pública. Lo del 2024 era evidentemente emergente. Pues, lo del 2024 era evidente. Era evidente. Charcos en los ríos Tomebamba y claro, las presas a su mínimo nivel. Totalmente. En ese sentido yo creo que el avance que tiene esta propuesta de ley, ojalá que de esta propuesta de ley, y eso lo he discutido yo en algunos foros energéticos, no decaiga en un debate en las comisiones de la Asamblea y que no se puedan tratar los temas de manera técnica. Los temas energéticos son netamente técnicos y económicos. No hay que desvincular un tema de eficiencia energética,
eficiencia económica del capital del Estado en las inversiones que necesita el sector. Si es que puede delegar al sector privado cierta producción de energía, transmisión, qué mejor que mantener reglas claras con una seguridad jurídica sobre esos contratos y que el Estado simplemente se dedique a lo que sabe hacer bien, que es controlar, normar. Fíjese que esta otra razón tiene que ver con lo que usted está señalando, porque señala que la delegación podrá hacerse cuando la participación de las empresas privadas, empresas estatales extranjeras y de economía popular y solidaria permita obtener condiciones económicas, financieras o de gestión de riesgos justificadamente más favorables. Pero habría que hacer una distinción entre las tres primeras, porque, claro, una cosa es la gran empresa privada extranjera, otra muy diferente, la estatal extranjera, que generalmente tiene más predilección en estas delegaciones o concursos. Y no se diga la economía popular y solidaria justamente por el tamaño, ¿no? Puede que tenga mayor preferencia de parte, en este caso, del ente rector. Así es. Y una parte inicial de la modificación de la ley habla de la generación distribuida. Esa generación distribuida trata no solamente de las grandes centrales, sino también de todo lo que uno mismo puede contribuir para alivianarse del requerimiento energético. Ya hay sendos ejemplos, por ejemplo, en algunas fábricas, Adelca, acerías que requieren muchísima energía, ya tienen sus propias plantas de generación con energía renovable. Entonces, la generación distribuida como posibilidad de también ayudar al sistema desde una parte totalmente descentralizada. ¿Cuál es justamente la visión de un sistema robusto? Es no tener centralizado todos, como yo digo, todos los huevos en la misma canasta. Si es que dependemos energéticamente de una central como el Coca-Cola Sinclair, 30% de toda la producción nacional se genera en una sola central. La línea de transmisión de esa central se vuelve totalmente vulnerable hacia cualquier accidente. Por supuesto. Y nos quedamos sin luz. O sea, hay una erosión regresiva del río que se aproxima a la central. Sí, Usted lo sabe muy bien. Parece que está a 1.5 kilómetros. Sí. Es una espada de Damocles. Sí, y sobre todo que nosotros, también hay uno de los artículos que parece bastante interesante que se lo pudo incluir, y es el de distritos autónomos energéticos, que ya entre varias empresas que quieran tener una autogeneración, ya se puede generar un espacio para que un espacio legal, ya no es un espacio físico, claro, sino un espacio normativo para que puedan autoabastecerse, y no solamente con energías renovables, sino se abre las diferentes tecnologías. Se puede usar gas, yo soy el que más propulsa una diversificación tecnológica como una de las medidas de resiliencia a la crisis energética. Y hay un acápite que me parece muy importante, y eso para los que tienen sus suspicacias, sus recelos o su nostalgia estatista, porque la delegación dice que durará 30 años, ¿no? Así es. Y que el Estado jamás perderá la rectoría ni la propiedad del recurso como tal. Sí, eso hay que entenderlo muy bien. El Estado, al delegar, no ha perdido la facultad de normar y controlar. Lo único que ahí sí tiene el sartén por el mango, porque puede controlar de forma efectiva que esa concesión, esa delegación se ejecute. O si no, podrá revertirla. O si no, se le puede revertir con condiciones que ameriten. Y esas son las reglas del juego. Sí, pero vamos más allá. Cuando hay un incumplimiento de contrato por una empresa pública, el Estado está como un poco atado de manos porque es una empresa propia. Ya no puede tener un esquema sancionatorio y después, si dice, bueno, pasa eso, revierte, son bienes del Estado mismo. No hay cómo ajustar
un sistema un poco más de sanción, porque es como sancionarse a sí mismo. En el caso de la delegación al privado es totalmente diferente. Hay otras medidas que se pueden adoptar. Y además, vamos a ponerlo muy claro, el sector privado gana más cuando produce que cuando no produce. No son contratos por disponibilidad, sino son contratos de producción. Si yo produzco una X cantidad de energía al mes, recibo dependiendo de la energía producida. Mientras no produzca, no recibo una remuneración. Bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora del proyecto de ley. Entendemos que se irán conociendo más cosas y sobre todo surgirá un debate en las comisiones legislativas y ahí vamos a seguir profundizando en este tema. Ingeniero, antes de finalizar, entiendo que su organización puso en vigencia, organizó, perdón la redundancia, un evento denominado Expo Energía y Energy Summit. ¿Eso sucedió o está por suceder? Sí, nosotros con mucho entusiasmo desde el año pasado estamos organizando el Energy Summit Ecuador 2026. Es un encuentro donde el sector privado, el sector público tendrá un espacio de diálogo. Nosotros estamos fielmente convencidos de que el espacio de diálogo no solamente hay que crearlo, sino luego ejecutarlo. Y para eso es un ciclo de conferencias en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, que es en el Bicentenario, donde en los días 4 y 5 de marzo de este año, es decir, a un mes y un poco más, se tendrá algunos expositores extranjeros, vienen de Estados Unidos, vienen de España, Chile, Colombia, para mantener una visión ya a largo plazo de las condiciones que se tienen que discutir en un sistema energético que nosotros lo vemos con mucho optimismo. Tenemos recursos naturales, sol, viento, agua. Tenemos también que preservar y optimizar esta gestión de recursos con eficiencia energética y además a la par del Summit, que es la cumbre, vamos a tener también una exposición, una Expo Energía, en la cual diferentes proveedores de diferentes tecnologías, todo enfocado a energía renovable, eficiencia energética, movilidad eléctrica. Hay tantas aristas que nosotros estamos topando con esta Expo Energía para crear también un mercado de proveedores para que no solamente haya 2, 3, sino que se incentive. La diversificación también tiene que ser en todo sentido, no solamente tecnológica, sino también crear ese mercado. Y a partir de una creación de un mercado sano, con competitividad en eficiencia económica, eficiencia tecnológica, podemos nosotros tener la certeza de que estamos en un buen camino de la transición energética. Enhorabuena, pues, que se den este tipo de eventos. Gracias, ingeniero, por visitarnos. Gracias por esta charla. Muchísimas gracias a usted. Estuvo con nosotros el ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables. Son las 18 horas con 54 minutos en Impacto Informativo.